¿Qué tal? Buenas tardes. Siguiendo con esta serie de charlas que nos hemos propuesto, llegamos al turno de Buenos Aires. Damos comienzo a esta tercera escena en la que, como decimos, Buenos Aires será protagonista. Hablar de Buenos Aires y de sus límites ampliados, llevados al lugar en el que se funden con la percepción de república, empuja con la construcción de lo nacional, invita a múltiples reflexiones y a pensar proyectos descabellados. En esa línea, nos propusimos una tarea sumamente ambiciosa, y es la de rastrear los inicios de algunas construcciones culturales que atraviesan nuestro ser nacional, entrecruzándolas con la cimentación de diversos sentidos comunes, establecidos que del mismo modo fueron abonando la percepción de nosotros mismos, la forma en la que nos hemos reconocido junto a algunos o diferenciado de otros, constituyendo las múltiples grietas que surcan nuestro ser cultural y político. Para llevar a cabo semejante propuesta, seguramente haremos un recorte incompleto y subjetivo, repleto de imágenes parciales, fragmentadas y tendenciosas, teñidas por nuestra particular manera de ver y de revisar la historia. Claro está que invocaremos para que acudan en nuestra ayuda a personalidades que respalden y otorguen autoridad a nuestra postura, o a aquellos otros que nos brinden la posibilidad de exponer sus construcciones para contraargumentarlas o simplemente intentar dejar al descubierto las operaciones que se escondían bajo aparentemente inofensivos libros de poesía, cuentos o simples relatos de viajes. Nuestro recorrido se iniciará en Buenos Aires de fin del siglo XIX para pasar rápidamente a los inicios y mediados del siglo XX. El plan es tomar a Sarmiento, a Lugones, a Giraldes, estableciendo allí el punto de partida para luego, ya corrido sobre el siglo XX, provocar un entrecruzamiento entre Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, Julio Cortázar y Enrique Santos Discépolo. Seguramente realizaremos esta propuesta en varias entregas para no agotarlos, y al mismo tiempo permitir volver sobre ellas de manera individual, para si es necesario, y así lo requieren, retomar aquellos pasajes que les resulten más interesantes, o esclarecer aquellos otros que se presenten menos claros. Buenos Aires había crecido de manera espectacular en las dos primeras décadas del siglo, y la impronta material de este crecimiento era visible en los años 20. Lo que escandalizaba a los nacionalistas en 1910 fue signo optimista u ominoso para los intelectuales de la década siguiente. Todavía, en 1936, la inmigración europea alcanzaba el 36,1% del total de la población de las grandes ciudades. Desde una perspectiva global, los inmigrantes en la Argentina eran más jóvenes, más visibles, sus mujeres tenían más hijos, y estos extranjeros o argentinos de primera generación eran responsables del 75% del crecimiento poblacional. Ellos accedieron masivamente a la escuela primaria y comenzaron una larga jornada de ascenso marcada por fracasos y desencantos profundos, pero también por espectaculares incorporaciones a las capas medias y altas de la intelectualidad. En los cruces culturales de la gran ciudad moderna, modelo al cual Buenos Aires busca aproximarse en las primeras décadas del siglo XX, todos los encuentros y préstamos parecen posibles. El principio de heterogeneidad marca la cultura. El carácter socialmente abierto del espacio urbano vuelve lo diferente extremadamente visible. Allí se construyen y reconstruyen de modo incesante los límites entre lo privado y lo público. Allí el cruce social pone las condiciones de la mezcla y produce la ilusión o la posibilidad real de ascensos y descensos vertiginosos. Allí los políticos piensan cómo asignar el lugar de los pobres y el lugar de los ricos. Y si el camino rápido hacia la fortuna promete en la ciudad una utopía de ascenso, la posibilidad de anonimato la convierte, como lo señaló Walter Benjamin, en el paisaje preferido del paseante solitario, del que vive su soledad entre los hombres, del buscón erótico, que se electriza bajo la mirada de una desconocida. El vicio y la ruptura de los límites morales establecidos son celebrados como la gloria o el estigma de la ciudad. Todos invaden el espacio público, todos consideran a la calle como el lugar común, donde la oferta se multiplica y al mismo tiempo se diferencia, pero siempre se muestra ante el deseo que ya no reconoce los límites de las jerarquías. El paciente observa los cambios con la mirada anónima de quien ya no será reconocido, porque la ciudad ha dejado de ser un espacio de relaciones inmediatas. Se pierde en sus pliegues buscando lo que ya ha desaparecido para siempre o adivinando, en la construcción material del presente, los perfiles del futuro.
En sus desvíos por los barrios y por el centro, el paseante atraviesa una ciudad que ya ha sido definida en su configuración material, aunque todavía está horadada por baldíos, extensiones desiertas y calles sin vereda de enfrente. En los años 20 y en los 30, los cables eléctricos y las líneas de teléfono, las antenas de radio y los troles de los tranvías tejen su red aérea. Los habitantes de Buenos Aires viven a una velocidad desconocida hasta entonces. El transporte eléctrico, la ilusión de inmediatez de las comunicaciones a distancia, la tecnología es una maquinaria novedosa. Ella produce nuevas experiencias espaciales y temporales, utopías futuristas vinculadas con la velocidad de los transportes, la iluminación que corta los ritmos de la naturaleza, los grandes recintos cerrados que son otras formas de la calle, del mercado y del ágora. Se multiplican los espacios simbólicos donde se producen intercambios y emergen los conflictos. Disputa estética, enfrentamiento político, mezcla de lenguas provocada por la inmigración o los desplazamientos poblacionales. Se vive en el gran teatro de una cultura compleja. Este nuevo tipo de formación se manifiesta también en el cruce de discursos y prácticas. La calle es el lugar, entre otros, donde diferentes grupos sociales realizan sus batallas de ocupación simbólica. La arquitectura y el urbanismo, la pintura, rechazan, corrigen e imaginan una ciudad nueva. La producción intelectual, atravesada por este fenómeno, reacciona de manera diversa, y es en esa diferencia en donde para nosotros radica la mayor riqueza del momento, pudiendo observar los préstamos y acomodamientos que las distintas manifestaciones de la cultura realizan para interpretar un acontecimiento que la interpela como quizás nunca antes. Es necesario rastrear los inicios de esta manifestación e interpretar sus contradicciones más profundas. En el siglo XIX, la literatura se acercó a la ciudad desde lo que todavía no era ciudad. Los románticos imaginaron una ciudad donde apenas había un rancherío, un par de iglesias y un cabildo. Buenos Aires, aldea mínima. Lo otro era el desierto que rodeaba a la ciudad, no como paisaje encantador o sublime, sino como amenaza anticultural que era necesario exorcizar. El romanticismo francés, las lenguas extranjeras, los libros de filosofía política fueron instrumentos del corte que a partir de entonces se instaló en la cultura argentina. El proyecto de nación de la generación de 1837, la ciudad corresponde desde un principio al recinto de la civilización, mientras que el campo, comúnmente llamado desierto, corresponde a la barbarie. Pero cuando se escriben los textos que contribuyen a fundar el concepto de la nación, cuando Echeverría escribe El Matadero en 1839, Sarmiento Facundo en 1845 o Mármol Amalia en 1851, Buenos Aires se encuentra en una situación profundamente contradictoria. El supuesto centro de la civilización está ocupado por la barbarie, en forma de los federales y la dictadura de Rosas. Dada esta condición, los escritores de la generación del 37 suelen describir a la realidad actual, es decir, a la tiranía de Rosas, como a una sociedad perversa, violenta y caótica, invadida por la chusma popular, mientras que simultáneamente plantean una ciudad futura, civilizada, desde luego unitaria y efectivamente europea. Sarmiento declara de este modo que después de su liberación, Buenos Aires será la heredera de la civilización europea, y que si no fuera por la dictadura de Rosas, la capital sería ya la Babilonia americana. En otras palabras, cuando Sarmiento escribe El Facundo desde su exilio en Chile, la realidad de Buenos Aires, según él, es que la barbarie americana del interior ha ocupado a la capital, creando una distopía, y que la guía para el futuro, en cambio, reside en la herencia de una civilización europea que algún día reconquistará la capital. El Facundo postula así lo que María Cecilia Gruña denomina una utopía por negación. Buenos Aires, y con ella la nación y la literatura nacional, se funda en esta contradicción, entre una realidad que se niega a la vez que se la describe, es decir, desde una visión de una ciudad futura basada en todo lo que no es en el presente. Cuando escribe Facundo, Sarmiento no conoce Buenos Aires, tampoco conoce Córdoba ni Tucumán. Escribe desde lo que no ha visto jamás. Escribe en los libros, con los libros sobre la mesa, a partir de testimonios de viajeros, de lo que ha oído decir. Se acerca a la ciudad desde afuera, desde ciudades extranjeras o imaginadas.
Para Sarmiento, ciudad y cultura, ciudad y república, ciudad e instituciones son sinónimos trabados por una inseparable relación formal y conceptual. Cree que en la ciudad está la virtud y que la ciudad es el motor expansivo de la civilización. La extensión rural es despótica. El agrupamiento urbano incuba a la república. Sarmiento, con un gesto voluntarista de creación imaginaria de la sociedad por venir, profetiza una ciudad y una cultura a la que solo después de medio siglo se aproxima Buenos Aires. La literatura de Buenos Aires no se libra fácilmente de estas marcas fundadoras. El imaginario urbano es hegemónico en la cultura rioplatense. Incluso los escritores, en quienes predomina el tema rural como contenido explícito, se alinean respecto de ese poderoso centro de irradiación simbólica que suscita las pasiones propicias para la ficción. La corrupción que desde la ciudad se derrama sobre el campo, escandalizando su moral y perturbando las subjetividades. El deseo de ciudad que pierde a las mujeres de los pueblos ínfimos. La ciudad perversa que encuentra en el campo una extensión de su codicia y que sus impulsos, el escritor escéptico o desilusionado que se refugia en la utopía rural, a la que llega con las estéticas modernas, el heredero de una tradición que descubre en el campo las huellas de valores y saberes perdidos. La ciudad no es el contenido de una obra, sino su posibilidad conceptual. Todos los desvíos rurales de la literatura rioplatense de este siglo son producidos por la ciudad y desde ella se sale de la ciudad a escribir sobre el campo. La literatura visita el campo, pero vive en la ciudad. La excepción es el regionalismo que no pertenece ni a la ciudad ni al campo. No puede ser explicado espacial, sino temporalmente. El regionalismo nombra lo que desaparece, las costumbres, el folk campesino, las virtudes tradicionales. Con un lenguaje literario que ya no se usa en la ciudad, Borges hace el movimiento precisamente inverso. Imagina la ciudad del pasado en el lenguaje de una literatura futura. Cerrado el ciclo de la gauchesca, la lengua de la literatura es lengua urbana. No me refiero a la lengua de los personajes, sino a la lengua del narrador. Los personajes en verdad pueden hablar cualquier lengua. Quien no habla cualquier lengua es el narrador. La prueba máxima casi descabellada de esto es el narrador gaucho y al mismo tiempo simbolista de Don Segundo Sombra. Por las razones que sean, pero que son bastante claras, la lengua de la ficción rioplatense es la lengua de las ciudades. Para decirlo sencillamente, el narrador es un pueblero que si elige trabajar sobre el horizonte estético de las lenguas rurales, no puede evitar que en esa elección la ciudad deje su marca. En este siglo, la gente de campo, cuando escribe, mira el espejo de la lengua urbana. La ciudad entonces es condición de la literatura, también de la literatura sobre el campo. Las razones podrían buscarse en la historia de este país, pero también en la historia de la literatura moderna. Otras contraposiciones fundamentales de la cultura argentina, que podría decirse la recorre de punta a punta, es la que opone el espacio nacional al espacio europeo. Y para los escritores argentinos, Europa, indudablemente, es la ciudad. Por otro lado, las utopías rurales no son la literatura de campesinos, sino de ciudadanos que encuentran en el campo un motivo de ensoñación o una comunidad de valores que en la ciudad moderna se astilló para siempre. En el límite, visto desde la ciudad, el campo es lo exótico nacional. En el campo, la literatura encuentra lo diferente, un territorio casi extranjero, aventurero e incluso heroico, al alcance de la mano. O un espacio de mitos culturales, donde se pueden inventar tradiciones sobre la base de un bricolaje de elementos separados de su origen campesino. El campo es, a la vez, el pasado inmediato y lo radicalmente otro de la ciudad. Por lo tanto, un espacio bien preparado para el exotismo. La ciudad es un lugar de producción formal y mitológica. La cultura de masas, la política, la moda, el chisme, los rumores, las pasiones y las astucias de la ciudad son materia de la literatura. La ficción rioplatense habla estas lenguas. Cuando la literatura visita el campo, lo hace con un saber urbano, que le permite encontrar allí la leyenda y el buen salvaje, o la ocasión de parodia que corta el relato urbano apoderándose de voces rurales. La ciudad produce los géneros y el trabajo sobre los géneros, incluso sobre los géneros de origen rural. Por eso podría decirse que la ciudad le da una forma a la literatura.
El deseo de la ciudad es más fuerte en la tradición argentina que en las utopías rurales. En ese sentido, los escritores del primer tercio del siglo XX se inscriben mejor en el paradigma de Sarmiento que en el de José Hernández. Las únicas excepciones son Ricardo Guiraldes, un ruralista cosmopolita, aunque la fórmula parezca contradictoria, y Borges, que inventó las imágenes de un Buenos Aires que estaba desapareciendo definitivamente y volvió a leer el pasado rural de la Argentina. La literatura de Borges, en los años 20, surge en este espacio de la imaginación. Como Sul Solar, piensa que Buenos Aires necesita formas estéticas y fuertes mitos culturales, pero a diferencia de Sul Solar o de Roberto Arlt, traza primero un recorrido por el siglo XIX y por la ciudad criolla. Borges viaja. En este curso hemos intentado demostrar cómo la significación simbólica, la representación cultural, impacta de manera directa en lo real, porque tal como anuncia Adrián Gorelick, es importante resaltar esto, para entender que la ciudad y sus representaciones se constituyen mutuamente. Nosotros mismos podemos realizar una autoevaluación para poner en claro hasta qué punto hemos sido víctima, y lo somos actualmente, de ese colectivo cultural que con tanta fuerza ha construido moldes y modelos que damos por ciertos, y sobre los que edificamos nuestra historia, nuestra cultura y, por qué no decirlo, nuestra idiosincrasia. Bastaría con nombrar la campaña del desierto, el granero del mundo y otras tantas oraciones repetidas hasta el cansancio para que una multiplicidad de imágenes más o menos comunes inunden la colectiva percepción que hemos construido de nosotros mismos. Tal como afirma Beatriz Arlo, en los años 30 se construyen sobre Buenos Aires algunos mitos fuertemente políticos. La metáfora de la ciudad-puerto, por ejemplo, vaciando como una voraz máquina centrípeta al resto de un país sacrificado a los intereses de su litoral urbano. Evidentemente, todas estas iconografías fueron aliadas no inocentes del proyecto de país que se pretendía instalar. El campo es tema, pero la forma de la literatura presupone a la ciudad. El escritor entrenado, el público que la ciudad construye, la industria cultural, las diferentes poéticas, incluso las poéticas criollistas del siglo XX, son urbanas, los mitos también lo son. El campo como lugar del origen nacional es un mito urbano. El gaucho como arquetipo nacional es una ocurrencia de Ricardo Rojas y de Leopoldo Lugones, quienes en el centenario toman la perfecta invención de José Hernández cuando la ciudad propone a los intelectuales el enigma de lo que será este país, y los intelectuales deciden responderlo armando una hipótesis cultural cuyo fundamento sería la poesía gauchesca. Pero lo que aquí nos convoca, más allá de estos temas que se entrecruzan, significan y dimensionan la magnitud de la empresa cultural y los intereses en juego, es recortar este momento de profundas transformaciones a través de la mirada de distintos referentes culturales. Como nunca, los intelectuales sienten el deseo y el temor de la ciudad, y la noción de ciudad organiza los sentidos de la cultura. Escenario donde se persiguen los fantasmas de la modernidad, los intelectuales reconocen en la ciudad la máquina simbólica más poderosa del mundo moderno. La ciudad ha sido no solo un tema político donde los intelectuales descubrieron la mezcla que define a la cultura argentina, sino también un espacio imaginario que la literatura desea, inventa y ocupa. La ciudad organiza debates históricos, utopías sociales, sueños irrealizables, paisajes del arte. La ciudad es el teatro por excelencia del intelectual y tanto los escritores como su público son los actores urbanos.